Ahí estaba yo, una noche de viernes, bajo el cielo estrellado, recorriendo las calles empedradas de Belmopán, sin sospechar que esa noche cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Marco y llevo más de una década manejando taxi en esta ciudad. He visto todo tipo de cosas, desde turistas perdidos hasta parejas de enamorados, pero nada se compara con lo que me sucedió esa noche. Eran cerca de las 10 p.m. cuando recogí a mi último pasajero del día, un hombre de aspecto inusual. Llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría parte del rostro, y su mirada, aunque difícil de ver, era intensa y penetrante. Me dijo con voz ronca: «Llévame a la Ruta del Diablo». Había escuchado historias sobre la Ruta del Diablo, un camino rural rodeado de supersticiones y relatos de sucesos extraños. Se decía que aquellos que recorrían esa ruta de noche, a menudo no volvían o regresaban cambiados, con la mirada perdida y sin poder relatar lo vivido. Sin embargo, yo era un escéptico. Las historias de fantasmas y espíritus nunca me habían impresionado. Mientras conducía hacia las afueras de la ciudad, el silencio del pasajero se volvía cada vez más pesado. Intenté entablar conversación, preguntándole si conocía las historias que rondaban aquel lugar, pero no obtuve respuesta. Solo el sonido de la grava bajo las ruedas del taxi rompía el silencio. Al llegar a la entrada de la Ruta del Diablo, un escalofrío me recorrió la espalda. La luz de la luna llena iluminaba el camino de tierra que se adentraba en un bosque denso. El pasajero, con un movimiento brusco, señaló hacia adelante, indicando que continuara. A medida que avanzábamos, las sombras de los árboles parecían cobrar vida, moviéndose extrañamente a pesar de la ausencia de viento. Comencé a sentir una opresión en el pecho, una sensación de angustia que no podía explicar. Aún así, seguí conduciendo, convenciéndome de que eran solo mi imaginación y el cansancio de una larga jornada. De repente, el pasajero dijo con voz grave: «Detente aquí». Su tono era tan autoritario que sin pensarlo, frené el taxi en medio del camino. Miré a mi alrededor, pero no había nada, solo la oscuridad del bosque y la luz de la luna creando sombras inquietantes. El hombre abrió la puerta y salió del taxi sin decir palabra. Por un momento pensé en arrancar y salir de ese lugar, pero una curiosidad más fuerte que el miedo me impulsó a seguirlo. Bajé del taxi y lo seguí en silencio, adentrándome en el bosque. Lo que vi a continuación desafía toda lógica y explicación. En un claro del bosque, rodeado de árboles antiguos, había una especie de altar de piedra. Sobre él, luces tenues parpadeaban, como si fueran pequeñas llamas bailando al son de una música inaudible. El hombre se paró frente al altar y comenzó a murmurar palabras en un idioma que no reconocí. Era una especie de cántico, hipnótico y oscuro. De repente, el aire se llenó de una energía palpable y supe que algo estaba a punto de suceder, algo que no podría explicar ni olvidar jamás. A medida que el hombre continuaba con su cántico, las luces sobre el altar empezaron a intensificarse. Una brisa fría recorrió el claro, haciendo que las hojas de los árboles susurraran como si estuvieran vivas. No podía moverme, estaba paralizado no por el miedo, sino por una fuerza desconocida que me mantenía enraizado en el sitio. De repente el cántico cesó. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. El hombre se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. «Has sido elegido», dijo con una voz que parecía venir de otro mundo. Antes de que pudiera preguntar qué significaban sus palabras, una figura emergió de las sombras detrás del altar. Era una mujer, pero su presencia era etérea, como si estuviera hecha de niebla y luz de luna. Su rostro era hermoso pero inhumano, con una expresión de tristeza infinita. «Esta es la guardiana de la Ruta del Diablo», explicó el hombre. «Aquellos que recorren esta ruta deben enfrentarse a sus propios demonios, sus miedos más profundos y sus secretos más oscuros. Solo así pueden continuar su camino».
Sentí un miedo primordial, pero al mismo tiempo una extraña paz. La guardiana se acercó a mí, y al hacerlo, imágenes de mi vida comenzaron a pasar frente a mis ojos. Vi momentos de felicidad, pero también de profundo arrepentimiento y dolor. La guardiana estaba mostrándome el espejo de mi alma. Lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, aunque no estaba seguro si eran de tristeza o de liberación. La guardiana extendió su mano hacia mí, y en ese instante supe lo que tenía que hacer. Tomé su mano y una corriente de energía pura me recorrió el cuerpo. «Ahora eres libre», dijo la guardiana con una voz que era como un susurro del viento. «Pero no olvides las lecciones aprendidas en esta ruta». El hombre y la guardiana desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Me encontré solo en el claro, bajo la luz de la luna. Regresé al taxi, sintiéndome diferente, como si una parte de mí se hubiera quedado atrás y otra, nueva y desconocida, hubiera tomado su lugar. El viaje de regreso fue en silencio, reflexionando sobre la experiencia. Sabía que algo en mí había cambiado y que esa noche sería solo el comienzo de un viaje mucho más largo y profundo. Al llegar a la ciudad, el amanecer empezaba a teñir el cielo con tonos de rosa y naranja. Me sentía cansado, pero al mismo tiempo lleno de una energía nueva. Sabía que mi vida como taxista continuaría, pero ahora con una comprensión más profunda de los misterios y maravillas que este mundo y otros ocultan. Tras aquella inolvidable noche en la Ruta del Diablo, la vida no volvió a ser la misma. Los días pasaban, pero la sensación de haber tocado algo más allá de lo comprensible no me abandonaba. Mi percepción del mundo y de las personas que me rodeaban había cambiado. Veía más allá de lo aparente, como si la experiencia en el bosque hubiera agudizado una intuición que siempre había poseído, pero nunca había comprendido completamente. Las calles de Belmopan, antes tan familiares, ahora se sentían cargadas de secretos y matices que antes no percibía. Los pasajeros que subían a mi taxi no eran solo clientes, sino seres humanos con sus propias historias, temores y esperanzas. Empecé a sentir una conexión más profunda con ellos, como si de alguna manera la noche en la Ruta del Diablo me hubiera otorgado la capacidad de ver más allá de las máscaras que todos llevamos. Una noche, unos meses después de mi encuentro con la guardiana, un joven subió a mi taxi. Había algo en sus ojos, una mezcla de desesperación y búsqueda que me recordó a mí mismo antes de aquella experiencia. Me pidió que lo llevara a algún lugar donde pudiera encontrar respuestas. Sin pensarlo, supe exactamente a dónde llevarlo. Conduje hacia las afueras de la ciudad, hacia la Ruta del Diablo. El joven me miró sorprendido. «¿Por qué aquí?», preguntó con una voz temblorosa. «Porque a veces las respuestas que buscamos no están en los lugares comunes», respondí. Al llegar al mismo claro del bosque donde había encontrado a la guardiana, le indiqué que bajara del taxi. Caminamos en silencio hacia el altar de piedra, ahora bañado en la luz de la luna. Le expliqué brevemente lo que había vivido allí y lo animé a abrir su corazón a lo que pudiera experimentar. Mientras el joven se paraba frente al altar, cerrando los ojos, una sensación de déjà vu me invadió. No pasó mucho tiempo antes de que una suave luz comenzara a emanar del suelo y la guardiana apareciera una vez más. El joven abrió los ojos, su expresión una mezcla de miedo y asombro. La guardiana, con su presencia etérea, se acercó al joven. No hubo palabras, pero una comunicación silenciosa parecía ocurrir entre ellos. Al cabo de unos minutos, la guardiana desapareció y el joven cayó de rodillas, llorando. Lo ayudé a levantarse y lo llevé de regreso al taxi. Durante el viaje de regreso no hablamos, pero podía sentir que algo en él había cambiado. Al llegar a su destino me dio las gracias con una mirada que decía más que 1000 palabras. Desde entonces mi taxi se convirtió en algo más que un simple medio de transporte. Era un puente entre lo conocido y lo desconocido, un lugar donde las personas podían encontrar algo más que un viaje a su destino físico. Continué mi labor como taxista, pero ahora con un propósito renovado.
no solo llevaba a la gente a sus destinos, sino que en ocasiones los guiaba en viajes de descubrimiento personal. La Ruta del Diablo, aquel lugar que una vez me había llenado de miedo, se convirtió en un lugar de transformación y revelación. Y así, día tras día, noche tras noche, recorría las calles de Belmopán, siendo testigo de las muchas historias que la vida, en su misteriosa sabiduría, decidía cruzar en mi camino. Los meses pasaron y cada vez más personas, guiadas por rumores o impulsadas por una necesidad interna, solicitaban ser llevadas a la Ruta del Diablo. Algunos buscaban respuestas, otros simplemente una experiencia que los sacara de la monotonía de sus vidas. Yo, convertido en un misterioso conductor que parecía tener las llaves de un mundo desconocido, me encontraba en el centro de estas peregrinaciones nocturnas. Una noche particularmente húmeda y calurosa, una mujer de edad avanzada subió a mi taxi. Sus ojos, cansados pero llenos de una intensa determinación, me miraron fijamente en el espejo retrovisor. «Llévame a la Ruta del Diablo», dijo con una voz que tenía más firmeza de la que su frágil apariencia sugería. Durante el viaje, ella permaneció en silencio, su mirada perdida en el paisaje nocturno que se deslizaba más allá de las ventanillas. Sentí una profunda curiosidad por saber qué la llevaba a buscar ese lugar en este momento de su vida, pero respeté su silencio. Al llegar al claro, la mujer bajó con dificultad del taxi. La ayudé a caminar hacia el altar, donde se detuvo y cerró los ojos. No pasó mucho tiempo antes de que la guardiana apareciera, emanando esa luz suave y reconfortante. Esta vez, la guardiana no solo se paró frente a la mujer, sino que la tocó suavemente en la frente. La mujer tembló ligeramente y luego se calmó. Una paz palpable se apoderó del lugar. Al cabo de unos minutos, la guardiana se desvaneció y la mujer abrió los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «Mis años de arrepentimiento, ella me ha liberado», murmuró la mujer, mirándome con una mezcla de gratitud y asombro. De regreso a la ciudad, la mujer me contó su historia. Había vivido una vida llena de errores y remordimientos, y en sus últimos años, esos recuerdos se habían convertido en una carga insoportable. La experiencia en la Ruta del Diablo le había dado la liberación y el perdón que tanto había buscado. Después de dejarla en su hogar, me quedé pensando en las innumerables formas en que la vida nos moldea, en las cargas que llevamos y en las oportunidades de liberación que a veces se nos presentan de las maneras más inesperadas. Con el tiempo, mi taxi se hizo famoso en Belmopán y alrededores. Las personas venían a mí no solo para viajes físicos, sino también en busca de guía espiritual. Aunque no tenía todas las respuestas, compartía con ellos lo que había aprendido, que cada viaje es único y que cada uno de nosotros tiene su propio camino a recorrer. Un día, mientras reflexionaba sobre mi inusual papel en la vida de tantas personas, recibí un mensaje que cambiaría una vez más el curso de mi existencia. Era una invitación a un viaje mucho más lejano y profundo que cualquiera que hubiera realizado antes. Algo dentro de mí sabía que este sería el viaje más importante de mi vida. El mensaje provenía de un viejo chamán, conocido en las comunidades rurales de Belice por su sabiduría y conexión con el mundo espiritual. Me pedía que lo encontrara en un lugar remoto, en las profundidades de la selva, un sitio que él describía como el corazón de la tierra. La curiosidad y el sentido del destino me impulsaron a aceptar su invitación. Preparé mi taxi para lo que podría ser el viaje más largo y arduo que había emprendido. Partí al amanecer, siguiendo las indicaciones que me había dado el chamán, adentrándome en la espesura de la selva tropical de Belice. El camino era difícil, lleno de baches y rodeado de una vegetación tan densa que parecía devorar la luz del sol. Después de varias horas de viaje llegué a un claro donde un anciano me esperaba. Era delgado y de estatura baja, con ojos brillantes que reflejaban una profunda sabiduría y serenidad.
El chamán me saludó por mi nombre, como si me conociera de toda la vida. «Marco, has llegado», dijo con una voz que tenía un tono musical. «El espíritu de la selva te ha llamado. Es hora de que conozcas el verdadero poder que reside en ti». Me guió a través de la selva hasta llegar a una cueva oculta entre la maleza. «Aquí es donde comienza tu verdadero viaje», explicó. «En esta cueva te enfrentarás a tu verdadero yo y descubrirás el propósito de tu existencia». Entramos en la cueva y a medida que avanzábamos, la luz del día se iba desvaneciendo, dejándonos en una oscuridad casi total. El chamán encendió una pequeña antorcha, iluminando las antiguas pinturas rupestres que adornaban las paredes de la cueva. Las imágenes parecían contar historias de un tiempo olvidado, de seres espirituales y viajes entre mundos. Llegamos a una cámara en el corazón de la cueva, donde una pequeña fuente de agua natural brillaba con una luz azulada. «Bebe», me dijo el chamán, «el agua te revelará tu camino». Bebí el agua, que tenía un sabor dulce y refrescante. Casi de inmediato comencé a sentir un cambio en mi percepción. La cueva se llenó de luces y sombras, y las pinturas rupestres cobraron vida, moviéndose y cambiando de forma. Vi escenas de mi pasado y posibles futuros. Vi el dolor y la alegría de innumerables vidas. Entendí la conexión profunda entre todos los seres vivos. Sentí como si estuviera flotando en un océano de conciencia, donde el tiempo y el espacio perdían su significado. El chamán habló, su voz resonando como si viniera de todas direcciones. «Tu viaje ha sido largo, Marco, pero necesario. Eres un puente entre mundos, un guía para aquellos perdidos en la oscuridad. Tu tarea es llevar luz a los rincones olvidados del alma humana». Cuando la visión terminó, me encontré de nuevo en la cámara de la cueva, pero me sentía diferente, como si una parte de mí se hubiera expandido y conectado con algo mucho más grande. El chamán me guió de regreso a la entrada de la cueva. «Tu viaje no termina aquí», dijo. «Ahora llevas contigo el conocimiento y la sabiduría de los antiguos. Úsalos para ayudar a aquellos que lo necesiten». Regresé a mi taxi y emprendí el viaje de regreso a Belmopán, reflexionando sobre las experiencias y enseñanzas que había recibido. Sabía que mi vida como taxista había tomado un nuevo rumbo, uno lleno de misterios y posibilidades. Continuamos con otra aterradora historia. Mi nombre es Ilya y esta es la historia de cómo una simple carrera de taxi se convirtió en una pesadilla que jamás hubiera imaginado. Era una noche fría de noviembre. El viento soplaba con fuerza entre las callejuelas de la vieja Tiflis, retumbando contra los edificios de piedra y los balcones de madera. Acababa de salir de un pequeño bar en la avenida Rustaveli después de una reunión con amigos y necesitaba volver a mi apartamento en el otro lado de la ciudad. No era fanático de los taxis, pero esa noche el clima no daba para más. El taxi que detuve era viejo, un modelo soviético que había visto días mejores. El conductor, un hombre mayor con una barba desaliñada y ojos que habían visto mucho, asintió cuando le di mi dirección. Arrancó el motor y partimos. Hasta ahí todo normal. La conversación fue escasa al principio. Hablamos del clima, de lo mucho que había cambiado la ciudad, pero entonces algo cambió. El taxista empezó a hablar de su vida, de cómo había sido conductor durante décadas. Relató historias de pasajeros que había llevado, algunas divertidas, otras tristes. Pero una historia en particular captó mi atención. Habló de una carrera mortal, una leyenda urbana en Tiflis sobre un taxi que recoge a un pasajero a medianoche y lo lleva a un destino desconocido, un viaje del cual nunca regresan. Al principio, pensé que era un intento de asustarme o de entretener, pero la seriedad en su voz me hizo dudar. Mientras relataba la historia, las calles por las que conducíamos se volvieron menos familiares. No reconocía los edificios ni las esquinas. Le pedí que tomara una ruta diferente, pero él solo asintió sin cambiar el curso. La historia se volvió más intensa. El taxista describió cómo,
En una noche como esa, había recogido a un joven en la misma avenida donde me encontró. El joven, como yo, no se dio cuenta de hacia dónde se dirigían hasta que fue demasiado tarde. Fue entonces cuando empecé a sentir un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Miré a mi alrededor tratando de encontrar algo familiar, algo que me dijera que aún estábamos en Tiflis. Pero las calles estaban oscuras, casi irreconocibles. El viento aullaba más fuerte, como si estuviera lleno de voces susurrantes. El taxista seguía hablando, su voz cada vez más profunda y grave, narrando cómo el joven pasajero empezó a entrar en pánico, gritando y exigiendo ser dejado en algún lugar conocido. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que algo andaba muy mal. Miré hacia el taxista y por un segundo juraría que sus ojos reflejaban un brillo rojizo. El miedo se apoderó de mí. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. La velocidad del taxi aumentó. Los edificios se convirtieron en sombras borrosas a nuestro paso. El taxista seguía hablando, pero ya no entendía sus palabras. Eran un murmullo ininteligible, un sonido que parecía venir de otro mundo. Entonces, en un acto de desesperación, busqué mi teléfono para llamar a alguien, para pedir ayuda. Pero cuando saqué el dispositivo, no tenía señal. Estaba completamente aislado, a merced de este hombre y su historia aterradora. El taxi se adentraba cada vez más en la oscuridad, alejándonos de las luces de la ciudad. La sensación de estar completamente perdido crecía en mi interior. Intenté hablar, intenté gritar, pero mi voz se ahogó en el rugido del viento y el ronroneo constante del motor. El taxista, ahora completamente sumido en su relato, parecía ajeno a mis intentos de comunicación. Hablaba de un destino final, un lugar donde los pasajeros de esta maldita carrera eran abandonados, un sitio sin retorno. Sus palabras eran un laberinto de terror y desesperación. Empecé a pensar en todas las posibles maneras de escapar. La ventana podría romperla, pero incluso si lo lograba, ¿a dónde iría en medio de la nada? En esta noche sin estrellas, mi corazón latía con fuerza. Cada latido era un grito de miedo y confusión. De repente, el taxi se detuvo. Miré alrededor, esperando ver algún indicio de dónde estábamos, pero solo había oscuridad. El taxista se giró hacia mí, sus ojos ahora claramente brillando con un tono rojizo. Su voz era un susurro, pero lleno de una fuerza que me paralizó. «Has llegado», dijo. No entendía. ¿Llegado a dónde? ¿Qué quería de mí? Intenté abrir la puerta nuevamente y, para mi sorpresa, esta vez se abrió. Salí del taxi, mis piernas temblando, mis ojos tratando de adaptarse a la oscuridad. El taxista salió del coche y se paró frente a mí. «Este es el fin de tu viaje», dijo, señalando hacia la oscuridad. «Aquí es donde los dejamos». Miré hacia donde señalaba y por un momento no vi nada. Luego, mis ojos comenzaron a discernir formas en la oscuridad, figuras humanas, algunas de pie, otras sentadas, todas inmóviles como estatuas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Eran reales o era alguna clase de truco? El taxista se rió, una risa profunda y resonante que se mezcló con el viento. «Tu elección», dijo, volviendo a su taxi. «Puedes unirte a ellos o intentar encontrar tu camino de regreso». El coche arrancó y se alejó, dejándome solo en aquel lugar desconocido. Me quedé parado sin saber qué hacer. Las figuras a mi alrededor parecían observarme, aunque sus rostros estaban oscurecidos por la noche. Después de unos minutos que parecieron horas, reuní el valor para moverme. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme allí. Empecé a caminar tropezando en la oscuridad, guiándome más por instinto que por visión. El tiempo pasó de una manera extraña, como si cada segundo se estirara hasta el infinito. No sabía si había estado caminando durante minutos u horas. La oscuridad era una compañera constante, apenas interrumpida por la débil luz de la luna que se abría paso a través de las nubes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi luces a lo lejos. Eran débiles, pero eran la promesa de seguridad, de regreso a la civilización.
aceleré el paso, mis pies doloridos y mi corazón lleno de esperanza. Cuando finalmente llegué a las luces, me di cuenta de que estaba en las afueras de Tiflis. Nunca había estado tan agradecido de ver las calles y edificios de mi ciudad. Con el alba acercándose, caminé los últimos kilómetros hasta mi casa, cada paso un recordatorio del increíble viaje que había sobrevivido. Una vez en casa cerré la puerta con llave y me desplomé en el sofá, mi cuerpo y mente agotados. No sabía si lo que había experimentado era real o alguna clase de pesadilla, pero una cosa era segura: nunca volvería a subirme a un taxi en Tiflis. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y confusión. A pesar de estar seguro en mi apartamento, la experiencia me perseguía. Veía el rostro del taxista en cada sombra, sentía su presencia en cada rincón oscuro de la ciudad. Tiflis, una vez un hogar lleno de familiaridad y confort, se había transformado en un laberinto de miedos y sospechas. Decidí investigar. Necesitaba entender lo que me había sucedido. Necesitaba saber si otros habían experimentado algo similar. Mis búsquedas en Internet no arrojaron resultados concretos, solo leyendas urbanas y cuentos folclóricos de la región, nada que pudiera explicar mi experiencia. Una tarde, mientras caminaba por la avenida Rustaveli, el lugar donde había empezado mi aterradora aventura, me encontré con un viejo amigo, Georgi, que trabajaba como periodista. Le conté mi historia, esperando que él pudiera arrojar algo de luz sobre el asunto. Georgi escuchó con atención, su expresión mezcla de escepticismo y preocupación. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, con voz baja, me dijo que había escuchado rumores similares en el pasado, historias de taxistas que desaparecían con sus pasajeros, pero siempre había asumido que eran solo eso, rumores. Intrigado, Georgi propuso hacer algo de investigación por su cuenta. En los días siguientes, se sumergió en archivos de periódicos, entrevistó a taxistas locales e incluso habló con la policía. Lo que descubrió fue inquietante. Había varios casos no resueltos de personas que desaparecieron después de tomar un taxi en Tiflis. Aunque no había pruebas concretas, las descripciones de los taxis y de los conductores tenían similitudes inquietantes con mi experiencia. Sin embargo, no había nada que pudiera considerarse una evidencia sólida, solo coincidencias y conjeturas. Georgi publicó un artículo sobre el tema, siendo cuidadoso de no presentar teorías sin fundamentos. El artículo generó interés, pero también escepticismo. Algunos lo tomaron como una advertencia, mientras que otros lo descartaron como sensacionalismo. Yo, por mi parte, no sabía qué pensar. La realidad de mi experiencia era indiscutible, pero su naturaleza era algo que no podía comprender completamente. ¿Había sido víctima de un engaño elaborado o había algo más, algo inexplicable en juego? Una noche, semanas después del incidente, me encontré de nuevo en la avenida Rustaveli. La ciudad estaba llena de vida, con gente yendo y viniendo, riendo y hablando. Miré a los taxis que pasaban, preguntándome si uno de ellos sería el mismo que me había llevado en aquel viaje aterrador. Fue entonces cuando lo vi. Un taxi viejo, similar al que me había llevado esa noche, pasó lentamente. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Era él, el taxista. Su mirada era penetrante, casi como si me reconociera, como si compartiéramos un secreto oscuro. El taxi siguió su camino, desapareciendo entre el tráfico nocturno de Tiflis. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era una advertencia o simplemente una coincidencia? No podía estar seguro. Lo que sí sabía era que nunca volvería a ser el mismo. Las calles de Tiflis, llenas de historia y misterio, ahora tenían una nueva historia, mi historia. Una historia de miedo, de lo desconocido y de la carrera mortal que había sobrevivido.